Hola, bienvenidos a esta segunda parte de la retroalimentación, en la cual les voy a decir aquí por medio de un video la parte que habla sobre el ensayo que ustedes tenían que hacer. Vimos que este documento, pues a grandes rasgos nos habla de que se está viendo que todos los modelos de cambio climático que existen hasta la fecha pueden estar subestimando los efectos, es decir, pueden estar prediciendo que sean menores a lo que realmente estamos viendo que son. ¿Y esto por qué pasa? Pues porque están tomando datos del pasado donde los patrones climáticos eran otros, eh, y con eso se están estimando el futuro. Pero tal vez si, digamos, con datos de 1930 a 1980 hicieron una predicción de 2010, pues valdría la pena en este punto buscar datos, por ejemplo, de 1980, 2010, y para ver si en ese punto, 2010, llegan hacia donde mismo en cuanto a cambios de temperatura, aumentos en el nivel del mar, etcétera. Para, con base en eso, pues tomar decisiones políticas, económicas, etcétera, más acertadas, porque al parecer lo que dice mucho este artículo es que no se sabe si esto se está haciendo con un propósito de, bueno, si decimos que el efecto es menor, pues nosotros necesitamos invertir menos dinero para adaptarnos a este cambio climático. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que estamos hablando de construcción de diques o construcción de presas para evitar o para hacer frente a los aumentos en el nivel del agua. Si el modelo de cambio climático nos estima que va a subir el agua 1 metro, pues tenemos que hacer un dique relativamente pequeño. Pero si la realidad estamos viendo que pueden ser hasta 2 o 3 metros, necesitaríamos más dinero para hacer ese dique más grande y poder hacer frente a esos efectos del cambio climático. Eso es a grandes rasgos de lo que nos habla este documento que ustedes tenían que leer. Nos pone por aquí el ejemplo de Nueva York, al ser una zona que está expuesta a los huracanes, y aparte pues es una zona con alta densidad de población y con una actividad económica muy grande. Es uno de los puntos más importantes en cuanto económicamente del mundo. Entonces pues por ahí nos lo ponen de ejemplo para ilustrar esto. Entonces pues eh, vemos que cada año, por ejemplo, Estados Unidos es golpeado con huracanes, con inundaciones, con sequías y otros desastres que son relacionados con el clima. Y pueden ser como incendios forestales o brotes de plaga. Y esto provoca que muchos miles de millones de dólares al año eh, se pierdan, vamos a decirlo así, en restaurar todas estas pérdidas que se han tenido debido a estos fenómenos naturales. Pero hay que ver que algunas de estas pérdidas se pueden evitar si se toman acciones preventivas y anticipatorias. Ahora, si se subestiman los riesgos de fenómenos meteorológicos extremos, pues el ritmo y el alcance de estas actividades preventivas se van a retrasar. Es lo que veíamos ahorita con el ejemplo del dique que les mencionaba. Y pues también aquí es importante, o era importante en su ensayo que mencionaran, por ejemplo, que hacer caso omiso de los efectos del cambio climático hacia futuro, pues puede dar lugar a una subestimación importante de riesgos futuros para comunidades vulnerables en cuanto a infraestructura e inversiones. Recuerden ustedes que todo lo que es vulnerable es aquello que está expuesto a algo. Una comunidad vulnerable al cambio climático es aquella que está más expuesta a los efectos del cambio climático. Ahora, pues también hay que ver que la derivación de tales probabilidades de los registros históricos que se remontan a muchas décadas, pero sin el ajuste a los cambios del clima que han sucedido más recientemente, pues vamos a, si no tenemos ellas, pues vamos a llegar otra vez a esas decisiones erróneas de planificación e inversión. Entonces, si hacemos eso, el cambio climático va a ser muy probable que afecte con una mayor frecuencia y que haya más eventos extremos como lo que ocurrió aquí en Monterrey en el año 2010 con el huracán Alex. Antes de ese había existido, por ejemplo, el huracán Gilberto, que había sido en 1989, una distancia de 21 años, pero antes del huracán Gilberto habían pasado mucho más de 21 años para que hubiera un evento extremo. Ahora lo que nos dice, pues si no ajustamos nuestros modelos a los patrones que están sucediendo actualmente, ah, esos eventos extremos van a ser más frecuentes y otra vez no vamos a estar preparados. Es un claro ejemplo, es lo que pasó aquí en Monterrey. Ah, quienes viven aquí en Monterrey
sabrán que lo que sucedió, pero para quienes no, les voy a platicar. Cuando llega el huracán Alex, el río Santa Catarina, que es un río que pasa, que cruza una gran parte de la ciudad de Monterrey por dos de las avenidas principales, se desborda y como las avenidas no estaban acondicionadas con la altura suficiente, ni eh, había una contención hecha con el material adecuado, pues la fuerza de la corriente y la cantidad de agua tumba todas esas avenidas, entonces gran parte de Monterrey se queda incomunicado. ¿Qué hubiera pasado si se hubieran construido esa vialidad correctamente? Bueno, a lo mejor el canal sería más alto, la calle no pasaría tan al nivel del río y tal vez eso no hubiera pasado o no con la misma gravedad. A eso se refiere este artículo. Entonces, por eso la importancia de conocer todo esto, más allá de que sean datos de cultura general. Pues sí sabemos tal vez que el nivel del mar va a aumentar, que van a aumentar las temperaturas, pero hay que ver el cambio climático como lo que es. Es un fenómeno que tiene efectos económicos, que tiene efectos en la salud y muchos otros efectos más allá de hacerlo por un amor a la naturaleza. Ahora, pues sabemos que los efectos de este cambio climático en los patrones del clima y las tormentas siguen siendo inciertos, sobre todo en escalas geográficas locales y regionales. Es más fácil, como ya lo vieron ustedes en su paper de la tarea 4, me parece, es más fácil predecir a escala global que predecir a escala local, porque a escala local se tienen que tomar en cuenta a mayor detalle todos los factores que influyen y en escala global, digamos, algunos de esos factores mínimos pues se redondean y por ahí se va haciendo un estimado, si ustedes quieren, a lo mejor no tan preciso, pero que puede reflejar de una manera acertada, digámoslo así, a las condiciones del clima. Pero, sin embargo, el hecho de que existe esta incertidumbre, pues no es una justificación para la parálisis, para no hacer nada. Esta debe ser incorporada en las estimaciones de riesgos futuros. ¿Cómo? Pues mediante el establecimiento de rangos plausibles para las variables y parámetros claves que se miden en los estudios del clima, tal y como se hizo en este artículo que ustedes acaban de leer. Ahora, pues la adhesión a estas estimaciones es casi inseguro que sean correctas, porque se estarían utilizando datos pasados con incertidumbres para predecir el futuro. Ahora, los errores de decisión resultantes pueden ser muy costosos, como les mencioné ahorita, con lo que pasó aquí en Monterrey con el huracán Alex en el año 2010. También vemos que otro de los partícipes, que son los organismos del sector público y privado, responsables de proporcionar la estimación de los riesgos meteorológicos, están tratando de resolver los problemas de la incorporación de los efectos del cambio climático, pero lo están haciendo muy lentamente y el sesgo, o digamos, se están yendo más hacia el conservadurismo y es decir, hacia seguirse quedando con datos históricos que están claramente establecidos. Además, gran parte de la investigación actual sobre este tema está estrictamente centrado en, digamos, en la academia y no está tan conectado con la planificación de programas de adaptación. Apenas ahorita en el mundo se está haciendo la conexión de que el estudio del cambio climático vaya más allá del mundo científico, más allá de la gente que se dedica a estudiar la atmósfera, más allá de los biólogos, de los ingenieros químicos o de quienes se dedican a diseñar equipos para reducir la contaminación. Apenas estamos como sociedad dando ese brinco hacia, hacia llegar al sector económico y al sector gubernamental, porque ya se está haciendo ver, pues con efectos como este del huracán Alex, que es no poco importante, sino es fundamental hacer toda la planeación de una ciudad, por ejemplo, hacer los presupuestos para poder hacer esas construcciones que se necesitan con base en los estudios que se hacen de cambio climático. Ahora, el liderazgo de estos mecanismos y de estos organismos responsables necesita asegurarse de que sus estimaciones pues estén actualizadas. Si vamos a confiar en estas mediciones, hay que asegurarnos de que estén realizadas de la manera correcta para, para de esta manera, ahora sí, hacer frente a los cambios en el patrón del clima que están siendo potenciados por el cambio climático.
¿Qué cosa se me ocurre, por ejemplo, que se pudiera hacer? Incentivos fiscales para quienes tomen en cuenta todos estos datos científicos que están saliendo. Es decir, si yo voy a construir, vamos a ponerlo de manera muy simple, una casa y la hago de la manera normal, pues así queda. Pero si yo hago esa casa ya tomando en cuenta, por ejemplo, cuestiones de sustentabilidad, cuestiones de prevención contra efectos del cambio climático, pues a lo mejor la constructora que se encarga de ello, que reciba un incentivo. También es parte de motivar a que los actores y los partícipes de esto pues se unan a hacerlo, porque si a veces si no hay un incentivo dicen, pues ¿para qué voy a gastar más si voy a perder ganancias? Entonces hay que buscar la manera de que todas las partes involucradas estén dispuestas a hacer un poco más en el corto plazo para ver el beneficio en el mediano y en el largo plazo. Entonces, pues esto es todo por esta parte de la retroalimentación. Ah, Espero que les haya quedado claro de lo que trataba este artículo y algo de lo que se esperaba que ustedes hicieran como análisis en su ensayo, que pues no era un resumen, sino ver, bueno, ya sabemos esto, ¿qué proponen ustedes que se puede hacer o qué piensan ustedes eh, que pueden hacer diferente las partes involucradas, tanto la población como el gobierno, como los inversionistas, etcétera?